Buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, amigos y amigas. Gracias a Dios hoy, nuevamente por la misericordia de Dios nuestro Señor Jesucristo, puedo estar con ustedes predicándoles el Evangelio acerca del tema el bautismo, en qué nombre debemos ser bautizados. Y vamos a iniciarlo como lo acostumbro con la oración que nos enseñó Dios nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito el Señor. Vamos a orar también, hermanos, una oración que es un salmo que generalmente acudo a él para orarlo en horas de la mañana. Es un salmo matutino que se llama Oración Matutina de Confianza en Dios. El salmo de David cuando huía de la presencia de Absalón, su hijo. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén, amén y amén. Bendito el Señor. Hermanos, voy a entonar una alabanza para expresar la necesidad que todos nosotros tenemos de Dios en nuestras vidas. Es lo mejor que nos puede ocurrir, conocer la palabra de Dios, conocer a Dios, y mucho más aún en frutos, predicar su palabra y darla a conocer. La alabanza se llama Te necesito. La compuso, si mal no estoy, un cristiano de nombre Akerles Ascanio, que dice: haciendo un recuento de mi vida, he pensado, Señor, que el vivir en el mundo sin ti no tiene valor. Me siento muy preocupado cuando no te siento. Es como no tener agua en un vasto desierto. Perdona, oh mi Señor, si te he ofendido. He llegado a la conclusión que te necesito. Te necesito en mi alma, en mi vida, en mi mente y en mi corazón. Los suspiros que doy en la vida te los debo a ti. El sentir tu presencia en mi vida es de mucho valor. Te necesito para así seguir caminando en tu vida, Señor. Apartado de tu presencia,
no puedo seguir. Es por eso que te necesito en mi vida, Señor. No quiero ser como las hojas que lleva el viento. Son llevadas de un lado a otro y su fin es el fuego. El vivir en el mundo sin ti no tiene sentido. No sentirte en mi alma es mejor no haber nacido. Perdona hoy, mi Señor, si te he ofendido. He llegado a la conclusión que te necesito. Te necesito en mi alma, en mi vida, en mi mente y en mi corazón. Los suspiros que doy en la vida te los debo a ti. Es no sentir tu presencia en mi vida, es de mucho valor. No quiero ser como las hojas que lleva el viento. Van de un lado para otro y su fin es el fuego. Perdona hoy, mi Señor, si te he ofendido. He llegado a la conclusión que te necesito. Te necesito en mi alma, en mi vida, en mi mente y en mi corazón. Los suspiros que doy en la vida te los debo a ti. El sentir tu presencia en mi vida es de mucho valor. Te necesito para así seguir caminando contigo, Señor. Apartado de tu presencia no puedo seguir. Es por eso que te necesito en mi vida, Señor. Amén. Bendito el Señor. Todos necesitamos de Dios, hermanos. Y muchos nos acordamos de Él solamente cuando estamos en momentos de peligro o en momentos de necesidad. Pero debemos ser conscientes de que a Dios lo necesitamos en nuestra vida en cada instante. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, amigos y amigas, hoy continúo con la prédica del tema el bautismo. ¿En qué nombre debemos ser bautizados? Porque este tema es importante para el cristiano, para el creyente, para que se dé cuenta que sí hay una orientación, que sí hay una guía, que sí hay escrito en la palabra de Dios la forma cómo y en qué nombre debe bautizarse quien crea en el nombre de Jesucristo como su único gran Dios y Salvador. Ahorita voy a hacer un paréntesis para decirles esto. Estaba viendo un programa en History Channel de un supuesto milagro que hace una estatua allá en México de una virgen morena que, si mal no recuerdo, llaman Guadalupe, que botaba lágrimas por un ojo y entonces se van al taller donde la hicieron. Oiga bien, se van al taller donde la hicieron y allá le dijeron no, que esa era una estatua de bronce, que eso era imposible que llorara. Y así es.
Una estatua sabemos ya que no ve, ni oye, ni entiende, ni camina, ni palpa, ni habla. Nada. ¿Cómo va a llorar? Pero lo peor también es si acuñan la mentira para incautar a los idiotas, diciendo que qué extraño, que la estatua no botaba agua por sus ojos, sino aceite de oliva, es decir, pues de ese que venden en el Éxito y que venden por allá en Carulla. Lo lógico es que es una persona viva, si llora, llora agua, pero ¿qué va a botar aceite de oliva? Ni que 8 cuartos, como dicen comúnmente en la sociedad. Esa es la forma como tienen atrapada a la persona en esa red de mentiras que nos hicieron creer desde niños. Hice ese paréntesis porque ya yo ese tema lo traté a profundidad. En la primera prédica le dediqué, si mal no recuerdo, unas 37 prédicas a la idolatría, para demostrar con fundamento en la Biblia que es pecado de muerte y que Dios la prohíbe en las Sagradas Escrituras más de 350 veces. Ahora estoy predicando acerca del bautismo, porque si hay unas normas, si hay palabra para saber cómo se debe practicar y cómo y en qué nombre se debe bautizar al creyente. Ya sabemos que Mateo 28, 19 o 19, 28, Jesucristo dice: id y haced discípulos a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero eso no es literal, porque en la Biblia lo hemos sostenido y así lo dice en las Sagradas Escrituras. No fue hecha en ningún rincón, ni es de interpretación privada. La Biblia es por revelación, hermanos, porque Dios te da a conocer su palabra. Y entonces esa revelación es cuando Pedro está con el Espíritu Santo, que recibió el Espíritu Santo, y le dice, ¿a quién le pregunta qué haremos, hermanos? Pedro le responde y le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero ya lo hemos dicho. Ese es el nombre en el cual se debe bautizar, porque el nombre de Jesucristo es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Dios es uno solo y uno solo su nombre. Bendito el Señor. Ahora, cuando tú te bautizas en el nombre de Jesucristo, ya lo dijimos, te pones en tu frente un sello, un distintivo, un galardón, porque estás llevando en tu frente el escudo de la fe en el nombre del Señor. Y ese escudo de la fe hace que con él podamos soportar y apagar todos los dardos de fuego del maligno. Porque aun cuando eso no nos absuelve de que podamos caer en tentación y de pecar, por lo menos el Satanás conoce que tú eres hijo de Dios, porque él sí ve el nombre de Jesús en tu frente. Esto es en el espíritu, esto no es con los ojos de la carne, con las albóndigas. La Biblia debe interpretarse en el espíritu. Bendito el Señor. Así dice en Efesios 6, del 10 al 18. Que tenemos que armarnos con el escudo de la fe, porque con ese escudo es como podemos soportar y apagar los dardos de fuego del maligno. Efesios 6, del 10 al 18. Ahora, la prédica sobre el bautismo no es un criterio personal, no, señor. Es un estudio con fundamento y base en las Sagradas Escrituras. Nosotros no estamos, o yo particularmente, porque no puedo hablar en plural y la responsabilidad de lo que aquí se diga es mía, no de ninguna congregación, ni iglesia, ni secta, ni cosa que se le parezca.
es responsabilidad del predicador Armando Antonio Vaca Mena, que se declara testigo de Jesucristo y predico las Sagradas Escrituras tal y como están escritas y no con el ánimo de agradar a nadie ni de ganar aplausos. Porque por eso dice en el Salmo que acabo de orar: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. ¿Por qué? Porque cuando estamos diciendo la verdad, la gente que tiene unas creencias infundadas desde niño en su mente, totalmente erradas, porque son enseñanzas equivocadas y al margen de la Biblia, se vienen en contra nuestra, nos cogen rabia, nos cogen odio, quieren desearnos mal, pero ese ya es problema de cada uno de ellos. Yo trato de ser lo más limpio posible cuando de predicar el evangelio se trata. Amén. Y por eso recomiendo, hermano, cuando usted se vaya a bautizar, claro, pero usted tiene que, ya lo hemos explicado, pero hay que machacar, digámoslo así, sobre ese tema. Primero, ya lo hemos explicado que el bautismo es para el hombre pecador, para el hombre que es consciente de que pecó, para el hombre que necesita y sabe que debe arrepentirse, porque esa fue la primera condición que puso Pedro: arrepentíos. Y quien se tiene que arrepentir es el pecador, y el pecador no es un niño de 3 meses, ni es un niño de 6 años. El pecador es el adulto consciente de que está haciendo lo malo. Y por eso hemos dicho que no se debe, oiga bien, se puede, pero no se debe bautizar a un niño de un día, de 3 meses, de 6 años, de 7 años, de 10. Déjelo que crezca y que él elija, decida si se bautiza, dónde se bautiza y en cuál nombre se bautiza. Pero claro, usted tiene que asumir la responsabilidad de padre y de madre. Edúquelo. Para eso tiene que leer la Biblia. Léala. Léala, porque si no, ¿cómo instruye a su hijo? ¿Cómo? Si usted es tan ignorante o más que él. Al niño hay que educarlo para no tener que reprenderlo cuando hombre. Pero hay que educarlo en la palabra de Dios, no en la palabra que predican los engañadores en el mundo. Es en la palabra textual de Dios. A una persona desde niño, cuando crece ya a los 7 años, no, si ya tú fuiste bautizado en tal parte, ay, ¿y en qué nombre me bautizaron? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, pero ¿cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y todo el mundo se queda callado. ¿Por qué? Porque el nombre no es, el nombre del Hijo, el nombre del Padre no es nombre, el nombre del Hijo no es nombre y el Espíritu Santo tampoco es nombre. Por eso dijo Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es lo que hay que enseñarle al niño. Y él, cuando grande, decide si se bautiza o no se bautiza. Yo a estas alturas de mi vida tengo 2 hijas que no se han bautizado en el nombre de Jesús. Ellas saben que ese es el nombre. Yo les he predicado y les he explicado, pero eso es una decisión libre de cada una de ellas. Y Dios hace la obra y si Dios quiere se bautizarán. Amén. En el nombre de Jesucristo. Bendito sea el Señor, hermanos. Entonces, ya vamos aterrizando de que en todas las, por lo menos en mi caso, yo siento que fui estafado, que fui engañado, que fui explotado.
por mi ignorancia, no la de niño, sino cuando joven y cuando ya un tanto adulto, hasta que Dios me dio a entender su palabra, y me censuro por haberme dejado engañar, de haber crecido en una religión que me explotó espiritualmente y que nunca me enseñó Biblia, nunca jamás, nunca jamás. Entonces yo tengo la obligación de buscar la manera de que otros salgan del engaño. Dios me sacó a mí del engaño, me quitó el velo de la oscuridad y me dio claridad mental y espiritual para entender su palabra. A mí también me cogieron y me pusieron a arrodillarme delante de una estatua a pedirle perdón a una imagen que no oye, que no ve, que no entiende, que no camina, que no palpa, que no nada. Sabiendo yo ahora que hay un Dios vivo, que hay un Dios que sí oye, que sí habla, que sí camina, que sí nos vigila de generación en generación. Entonces esos engaños, ¿por qué? Porque nos enseñaron fue pura fábula, puro cuento de hadas, cuentos para engañar niños. Y con esos cuentos y fábulas fue que crecimos en nuestras mentes. Claro, cuando ya la persona es adulta, lo he sostenido y lo sigo sosteniendo, que cuando la persona es adulta es muy difícil, casi que imposible, sacarle de la cabeza esas ideas que no tienen razón bíblica de ser. ¿Por qué? Porque fuimos víctimas del engaño, hermanos míos. Fuimos víctimas del engaño. Por eso siempre he sostenido que no es acertado ni es lógico que se bautice a un niño de 3 meses, de 1 mes de nacido, que ni siquiera es consciente de que está vivo. Porque ya se enseñó que Juan el Bautista bautizó para arrepentimiento. Y lo repetimos, que el arrepentimiento solo puede hacerlo el hombre adulto que sabe que pecó y que debe arrepentirse. Entonces miremos lo que ocurre. Cuando a una persona se va a bautizar, el pastor, el predicador, la persona que crea que tiene, digamos, las condiciones espirituales para practicar el bautismo, que debe procurar por lo menos andar en caminos de santidad, cuando practica el bautismo, lo toma de la frente y de la espalda y lo sumerge en el agua de cabeza a pies, para una especie de simulacro de enterrar en el agua al hombre viejo y que se levante un hombre nuevo en Cristo Jesús. Pero entonces un niño de 3 meses, de 1 mes, ¿qué hombre viejo va a enterrar si acaba de nacer, hombre? Bendito el Señor. ¿Cómo más nos van a engañar? Van a persistir engañando a la gente. Lo mismo que cuando le enseñaron a adorar estatuas de palo. En todo nos han engañado, hermano. Es que si yo hubiera encontrado algo que me hubiera indicado que era correcto la enseñanza que había recibido cuando niño, estuviera ahí todavía, pero no. Cada vez que entiendo la Biblia, más y más veces me doy cuenta de que fui estafado. Y me obligo cada vez más a leer la Biblia para entender mejor. Gloria al Señor. Entonces, bautizar a un niño es un error craso, inmenso, porque él no tiene nada de qué arrepentirse. Y algunos ya están cogiendo la costumbre de bautizar o hacer bautizos masivos, como si se tratara de batir un Guinness Records. No estamos en eso. Esto es serio. La vida espiritual es seria. El camino de la salvación es serio.
y el de la perdición también lo es. Bendito el Señor. Entonces ya sabemos que el bautismo es para el hombre mayor, para el pecador que se arrepiente, que debe ser en el nombre de Jesucristo, y que si no te bautizan en el nombre de Jesucristo, lo que han hecho contigo es remojarte el pelo. Pero no estás bautizado. Esa es la verdad bíblica, no la verdad que dice el predicador. Es la verdad que está consignada en las Sagradas Escrituras, hermanos míos. Porque miremos lo que dice en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Por qué? Por lo que les decía, porque es un simulacro. El hombre se sumerge en el agua, es bautizado y sobre él se invoca el nombre de Jesucristo y se levanta un hombre nuevo. Es decir, resucita un hombre nuevo. Entonces somos bautizados en Cristo Jesús porque hemos sido bautizados en su muerte. Dice en Romanos, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Y qué vida nueva puede tener un niño que apenas acaba de nacer? ¿Qué vida nueva puede tener un bebé de 6 meses, por Dios? Bendito el Señor. ¿Qué forma de pecar es esa? ¿Por qué nos inducen al error? ¿Por qué nos enseñaron pura mentira? Dios juzgará entre la oveja flaca y la gorda. Amén. Solamente les aconsejo, hermano, abran los ojos y los oídos espirituales, y también a mis amigos. Arrepiéntanse de verdad, porque nosotros hemos cometido muchos errores por ignorancia, porque si nos hubiesen criado en la palabra de Dios, nos hubiesen librado de muchas faltas nuestras y pecados que hemos cometido. Pero por ignorancia lo hemos hecho, porque no le tememos a Dios. Porque el hombre a una estatua de palo, ¿qué le va a temer? A una estatua de hierro, ¿qué le va a temer si él sabe que nunca se va a mover de ahí, al menos que un hombre la coja y la monte en un camión fuera? Y si se cae porque es de yeso, se parte y no hay que llevarla de emergencia al hospital. Ahí es que hay un carpintero para que la repare, la clave, le eche colbón de madera, cualquier otra sustancia que la vuelva a reponer, a arreglar. Pero eso no sirve para nada. Ya eso está claro, claro. Isaías lo dice diáfanamente en el capítulo 44 del 9 al 20. Se los he dicho, pero es bueno insistir. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. ¿Quién fundió un Dios que para nada es útil? ¿Quién? ¿Cómo los hacen? Léanse Isaías 44 del 9 al 20. Hay tantas citas contra la idolatría en la Biblia, que enseñarnos la idolatría no es de personas sanas, no es de obreros de Dios, son obreros de Satanás. Obreros de Satanás. Y ya sabemos que no es extraño, porque Satanás también se transforma en ángel de luz, y que sus obreros se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces, en Efesios, hermanos, capítulo 4, versículos 5, 10, 13, 14 y 15, se nos enseña un Señor, un Señor, no tres, porque aquí no hay Trinidad, en la Biblia no hay Trinidad.
un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y ya lo he dicho, hay que entender por la misericordia de Dios que nos revela su palabra. Cuando el verbo se hace carne, o el verbo no se ha hecho carne todavía, es decir que no se ha hecho carne es negar las escrituras, porque lo que dice en el capítulo 1 de Juan es que sí se hizo carne. Y cuando dice en el comienzo era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo era Dios. Capítulo 1 y en el versículo 14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros como hijo unigénito del Padre. Ese es Jesucristo. El verbo se hizo carne. Lo hemos dicho y lo seguimos sosteniendo. Dios no mandó a ningún hijo. Él mismo vino. Porque Jehová dijo, en aquel día mi pueblo conocerá mi nombre. Y cuando le hablaba a los israelitas les decía, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Amén. Ya lo hemos dicho, las profecías todas se ocuparon de Dios. Jehová de los ejércitos, hecho hombre en Cristo Jesús, porque dice en la Biblia que no estimó el ser igual a Dios estando en su condición de hombre, dice que estando en su condición de hombre no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y padeció muerte y muerte de cruz. Porque era el mismo. Era el mismo. Y estaba anunciado, he aquí que la Virgen concebirá un niño y se llamará su nombre Emmanuel. Y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo estaba profetizado y Jesucristo es el cumplimiento de todas las profecías. Y ya sabemos que los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. Cristo cumplió todas las profecías. Entonces sigamos, hermanos. Lo que no podemos es estar fluctuando como los péndulos de reloj entre una religión y otra, porque no hay religión, ahí es Biblia, ahí es Biblia, ahí es Biblia. Y lo que está ahí es lo que debemos conocer, lo que debemos seguir y obedecer para quienes creemos, para quienes creemos. Entonces no podemos andar como niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, porque por los estratagemas de los hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, debemos dejar esas prácticas y seguir la verdad en amor, para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo Jesús. Él es la cabeza. Él es la piedra angular que desecharon los edificadores, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. A usted no lo salva Guadalupe, a usted no lo salva Misericordia, ni Chiquinquirá, ni la Fátima, ni Rosario. A usted lo salva Jesucristo, que fue el que se crucificó por nuestros pecados. Más nadie se ha crucificado por la humanidad. Ya lo hemos repetido. Insistimos en ello porque lo que hay que hacer es conocer a Dios.
al verdadero Dios y la vida eterna. Juan 5:20. Acuérdense que lo hemos dicho, que en Juan 5, la primera de Juan, capítulo 5, versículos 20 y 21 dice: porque sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido al mundo para darnos entendimiento, para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Eso es el propósito de mis prédicas. Que así como Dios me dio la oportunidad de conocerlo, de conocer su palabra, hoy yo pueda predicar su santo nombre y decir que Jesucristo es Dios hecho hombre. Que Jesucristo fue el que le habló a Noé, a Abraham, a Isaac, que lo oyeron, lo obedecieron y no lo vieron. Y ese fue el mismo que le habló a Saulo de Tarso cuando le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo preguntó: ¿quién eres tú, Señor? Él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo enseguida entendió y dijo: dime qué tengo que hacer. Y yo, ves al pueblo donde vas, que iba con cartas para poner presos a los apóstoles que estaban predicando el nombre de Jesucristo, y llegó a casa de Ananías. Todo eso lo sabemos, pero Saulo de Tarso era perseguidor de los testigos de Jesucristo, de los apóstoles y del evangelio de Jesús. Delante de él encarcelaban, él los perseguía, delante de él mataron al profeta Esteban. Algunos dicen que Pablo era asesino, yo no lo sostengo porque eso no lo dice en la Biblia, pero delante de él sí mataron al profeta Esteban porque él perseguía a los cristianos, igual que la católica romana cuando no abrazaban la fe que ella predica, una fe demoníaca, diabólica, porque cuando no abrazaban su fe en la Inquisición los mataba. En la horca, en la guillotina, en la hoguera. Mínimo los encarcelaba. Y la historia es reciente. Entonces, claro, cuando tú entiendes la palabra de Dios y repasas la historia y conoces su formación, conoces su práctica, conoces su rito, conoces su enseñanza, te das cuenta que, como lo hice yo, que estaba metido en la candela. Y por eso salí de ahí despavorido, y en mi vida más nunca adoré una imagen. Antes quemé los escapularios, las medallitas, las oraciones y las estatuas. Porque eso es lo que dice Dios que hagamos con eso. Derribaréis sus estatuas y quemaréis sus altares. Bendito el Señor. Entonces, hermanos, se entrelaza un tema con otro, porque es que la confusión nos las han generado no solamente con la Trinidad, sino con la idolatría, con el bautismo, con la virginidad de María, con la Santísima Virgen. Niegan que Jesucristo vino en carne, y el que niega que Jesucristo vino en carne es el anticristo. Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 6. O sea, es una mezcolanza de fábulas y de cuentos que nos han enredado mental y espiritualmente y tienen confundida la humanidad, y hasta le han hecho creer a muchos que son los representantes de Dios en la tierra. Esto es lo más absurdo que uno puede descubrir en la vida. Por eso es que cuando a Pablo se le muestra en el Apocalipsis, se le revela la verdad, que le dice: mira, esta es Babilonia la Grande. Apocalipsis 17, 5 y 6. Permítanme y les leo. Apocalipsis, la bestia, dice: y la mujer vestida
de púrpura y escarlata, que es como ellos se visten, de púrpura y escarlata, y adornada de oro, porque eso sí está atestada de riquezas, de piedras preciosas y de perlas. No hay sino que ir al Vaticano, hermanos. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones, de la inmundicia de su fornicación. La inmundicia de su fornicación. Espiritualmente, fornicar no es solamente lo material, cuando el hombre mejor dicho, tiene relaciones sexuales con una mujer diferente a su esposa. Espiritualmente, fornicar es adorar dioses ajenos, estatuas de palo diferentes al Dios verdadero. Entonces dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Claro, porque ella se hace pasar como la representante de Dios en la tierra, y resulta que es todo lo contrario, porque hace todo lo contrario a lo que la Biblia dice. Por eso es que estas prédicas, yo les he puesto siempre el subtítulo Biblia en mano. Biblia en mano. Porque aquí no se trata de que el cardenal dijo, que el papa dijo, que no señor, que San Agustín dijo, no señor. ¿Qué dice Dios en la Biblia? Si alguien me puede refutar, tiene que ser con Biblia en mano. Y sobre eso podemos hablar y dialogar, pero con fundamento bíblico y no en lo que dijo Jerónimo VII, nada de eso. Absolutamente nada. Entonces, ¿qué nos dice Pablo, hermanos míos, en la primera de Corintios capítulo 1, versículos 13, 14 y 15? ¿Acaso está dividido Cristo? Nos pregunta. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Por qué? Porque es que Cristo no está dividido, porque ya sabemos que Dios es uno solo y uno solo su nombre. En Tito 2:13 dice, al único y sabio Dios sea la gloria, el imperio y la potencia por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Cristo no está dividido por un lado, entonces la Trinidad no existe. Dice, ¿o acaso fue Pablo crucificado por vosotros? No. No fue Pablo, ni fue Pedro, ni fue María, ni Guadalupe, ni Rosario, ni ninguno diferente a Jesucristo. Y dice, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No. ¿Por qué? Porque en el nombre que hay que bautizar es en el nombre de Jesús, que ya lo hemos dicho, el nombre de Jesús es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el nombre. Bendito el Señor. Entonces sigue diciendo Pablo, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Porque esas son las advertencias que hace Pablo. Yo no vayas a decir ahora que fuiste bautizado en nombre mío, porque en el nombre que hay que bautizar es en el nombre de Jesucristo. Bendito el Señor. Entonces, hermanos, ceñirse a las Escrituras es lo mejor que podemos hacer. Estrictamente ceñido a las Escrituras. No estar creyéndole a otro por mucha sotana larga que use, ni por mucho que se acerque a ti como mansa oveja, porque por dentro es un lobo rapaz. Rapaz porque te está robando el alma, te está conduciendo a la perdición y a la muerte eterna. Rapaz porque te está enseñando prácticas del demonio. Porque así dice en la primera de Corintios 10, 14 al 22. Que lo que los gentiles sacrifican, al demonio lo sacrifican y no a Dios.
Y no quiero, hermanos, que os hagáis partícipes con los demonios. Amén. Bendito el Señor. Entonces, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 12, dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Escuchen, hombres y mujeres. Ahí no dice que se bautizaban niños y niñas de 3 meses ni de 6 meses, no. Hombres y mujeres que sabían que habían pecado y tenían que arrepentirse. En Hechos de los Apóstoles 8, 26 al 40 se nos dice: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Es decir, voy a resumirles. Se trataba de un etíope que era funcionario de Candace, la reina de los etíopes. Pero ese etíope era eunuco. Y ustedes saben que los eunucos son de 2 clases. Unos que se hacen eunucos por la palabra de Dios, por causa del evangelio, es decir, que se abstienen de tocar mujer porque ellos mismos lo quieren, y otros que son hechos eunucos por los hombres. O sea, ustedes saben esos emires o príncipes árabes que tenían o tienen todavía sus harén, en donde tienen 100, 250 mujeres reservadas para él. Entonces hacen que sus servidores jóvenes los conviertan en eunucos, es decir, los castran para que no puedan tener relaciones sexuales con sus concubinas. Pero hay unos que son hechos por los hombres, pero hay otros que se hacen por causa de la palabra de Dios. Pero eso no es para todo el mundo. Es lo que la iglesia le impuso a los sacerdotes católicos con el nombre del celibato. Y por eso es que se presenta tanta prostitución y podredumbre dentro de sus integrantes. Y por eso es que hay tanto violador de niños y de niñas en la Iglesia Católica de Roma. Y por eso es que hay tanto homosexual y lesbianismo también entre las monjas que sirven para llevarle a los niños y a las niñas a los curas perversos, pervertidos. Porque es que de eso sí podemos hablar, pero en otro momento, porque estoy por publicar mi libro que se llama Pederastia Santa, Crimen sin Castigo, en el que ustedes conocerán los horrores. Da vergüenza escribir sobre ese tema, pero son miles de casos que han ocurrido en el mundo, y las víctimas son niños desde los 3 años de edad hasta los 10, 12, 14 y 16 años, y todos violados por curas de la Iglesia Católica Romana y pervertidos por las monjas de la Iglesia Católica Romana. Eso es una cueva de perversión. Homosexualismo y lesbianismo es lo que impera. Amén de otros delitos, pero como ellos son un estado intocable porque espiritualmente manejan a la humanidad, y allá van los presidentes a arrodillárseles a su papa. Entonces contra ellos no hacen nada, porque los tienen dominados espiritualmente. Pero bendito sea el Señor, que entre cielo y tierra no hay nada oculto. Y ahora sí podemos hablar sin temor a que nos manden a la hoguera. Entonces el eunuco iba en el camino y Dios le mandó a Felipe. Y el eunuco iba en su carruaje, pero iba leyendo la Biblia. Y Felipe llegó y se acercó al carro por mandato de Dios. Y Felipe acudió al carro y vio que el eunuco etíope estaba leyendo las escrituras. Y le dijo: ¿a quién lees? ¿Qué lees? Y estaba leyendo el profeta Isaías, el eunuco, el etíope.
Y Felipe le preguntó, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiera al carro y se sentara con él. El pasaje de la escritura que iba leyendo el etíope era: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces el eunuco respondiendo dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto interpretado espiritualmente ya sabemos que es Jesucristo, es Dios hecho hombre. Amén. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, en este caso, hermanos míos, vemos cómo un servidor de los etíopes, de la reina de los etíopes, vino a Jerusalén a orar. Y ahora todos nosotros buscamos a Dios con ansias, con sed de conocerlo. Porque Dios dijo: te haré pasar hambre y sed, pero no hambre de comida y de bebida, sino hambre y sed de la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios. Y todo el mundo quiere saber y todo el mundo quiere oír. Pero claro que hay que predicar, y hay que predicar la palabra, pero lo que está escrito por Dios, no engañando a la gente, no ayudándolos a que se pierdan más de lo que estamos, enseñándoles la verdad, no poniendo a que los creyentes vayan a adorar estatuas de palo, no bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesucristo, no diciéndole que Dios son tres, sino que Dios es uno solo, enseñándole las escrituras como Dios manda, porque sabemos que no podemos agregarle ni suprimirle ni una jota ni una tilde, porque así nos será añadido a nosotros en el juicio. Amén. Hermano, la verdad es dura, pero hay que decirla. Esconderla es alcahuetear a los obreros fraudulentos para que sigan engañando a la humanidad, para que sigan estafando espiritualmente a los pueblos. Y si Dios nos dio a conocer su palabra, nosotros tenemos que predicarla, porque Él lo dijo: y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Y hoy, después de 2021 años muerto Jesucristo, aquí está un testigo de Jesucristo predicando su evangelio. Y así hay muchos en la tierra, porque el evangelio, antes de que llegue el fin, será predicado a todo el mundo. A ti está llegando este mensaje hoy. Piensa, reflexiona. Acepta a Jesucristo en tu corazón como tu único Dios y Salvador. Busca la salvación, hermanos. Y es sencillo. Primero, porque la salvación es gratis, porque Dios murió por nosotros y nos redimió del pecado. Pero tú tienes que hacer algo, como te dice en la Biblia.
Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Fruto de labios que confiesan su nombre. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. En la Biblia no te dice que creas en más nadie, ni en hombre, ni en nombre de mujer, ni de nadie. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bendito el Señor. Yo quiero seguir predicando el Evangelio con el mismo ánimo, con el mismo fervor y con la misma razones que me ha dado Dios para explicarlo. Y le pido a Dios que hable por mí. Y le pido a Dios que me dé sabiduría, que me dé entendimiento, que me dé conocimiento y que me ayude en las prédicas para hacer claridad sobre temas que han vuelto oscuros los obreros fraudulentos de Satanás, de aquellos que se toman el agua limpia y le meten el pie y la revuelven para que los que vengan atrás se la tomen turbia. Hay que explicar las Sagradas Escrituras, predicar el Evangelio conforme a lo que está escrito, pero de la manera más clara posible para que quienes te escuchen no resulten desviados del camino de Dios. Como dice en Isaías 3:12, pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Bendito el Señor. Hermanos, si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, mañana a las 2 de la tarde, nuevamente estaré predicando el Evangelio sobre el tema el bautismo y considero que si Dios lo permite, mañana terminamos este tema para iniciar la próxima semana otro tema que Dios me ponga en mi mente para seguir desenmascarando y quitando la telaraña de mentiras que nos han sembrado en la cabeza. Bendito el Señor, que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén.